¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos en breve. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Comenzamos en breve. Vamos a dar 2 minutos mientras terminan de ingresar los compañeros. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en 2 minutitos. Buenas tardes, comenzamos en 1 minuto. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos en la clase 3 de conservación. El día de hoy vamos a hablar sobre la actividad integradora de fase 1, que se relaciona con los problemas ambientales de nuestro entorno. Como en las reuniones pasadas, les voy a invitar a prender su cámara, por favor. Muy bien. Recuerden que pueden usar el uniforme deportivo o el de la camisa polo. Muy bien. Y que desactiven por el momento su audio para que no se filtren sonidos. Si en algún momento pues se requiere participar, lo pueden prender con toda confianza. Muy bien. Bueno, la reunión de hoy es una reunión relativamente breve. No vamos a ver a fondo tantas temáticas. Básicamente lo que vamos a hacer es comentar sobre los 2 videos que les mandé en el transcurso de la semana. De hecho, desde la semana pasada les mandé el documental para que ustedes participen y también puedan ganar algunos puntos extras, aquellos que lo quieran, desde luego. Y también para conversar un poco de el ADA integradora, particularmente la fase 1, que es la que tenemos que cerrar en este primer parcial. Solo déjenme admitir unos compañeros más. Ok. Bueno, desde la semana pasada les mandé un documental sobre Chernobyl o Chernóbil. Espero que lo hayan visto. Tuvieron prácticamente una semana ya para verlo. Un documental de National Geographic. ¿Lo vieron? ¿O la mayoría lo pudo ver? Sí, profe. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a
a participar un poco el día de hoy. ¿Quién me dice a qué tipo de contaminación ejemplifica o qué tipo de contaminación ejemplifica el caso de Chernobyl? Residual. Muy bien, Julio. Contaminación residual. Así es. ¿Por qué contaminación residual? ¿Quién me dice? Porque es lo que quedó de, ¿cómo se llama? De la devastación de Chernobyl, todos los productos químicos y lo que se contaminó. Ok, muy bien, Alexis. Es una contaminación residual porque una serie de productos, como bien menciona, una serie de sustancias quedaron a manera de residuos, ¿sí? Y estos residuos permanecen en el ambiente incluso por muchos años. ¿Qué me dice la fecha exacta del accidente de Chernobyl? Es el 986. 26 abril de de 1986. 1986. Ok, bueno, aquí veo que varios lo saben. Muy bien. El 26 de abril, ¿de qué Abril de año? 1986. 1986. 1986, así es. ¿Cuál fue la causa, digamos, física por la cual se dio este accidente? ¿Quién me dice? Yo, Eh, yo. A ver, Estrella. Ocurrió por un simulacro que estaban haciendo en lo que viene siendo el reactor. Y pues el reactor no como que aguantó la presión de este y explotó prácticamente. Muy bien, Estrella Ruiz. Hubo un descontrol de la presión, efectivamente, estaban realizando un simulacro y pues desafortunadamente no se siguieron los protocolos de seguridad como debía ser y pues hubo un descontrol de la presión y esto ocasionó que el reactor explotara. Así es. ¿Alguien sabe cuántas personas aproximadamente fueron evacuadas? Alguien que haya prestado atención al documental así, a detalle. Como 80,000. Lo mencionan como a 3/4 del video, pero no me Ok. acuerdo. Sí, sí, es verdad. Por ahí lo mencionan más o menos. Aproximadamente 170,000, ¿sí? Fueron evacuadas. Obviamente esos números no podemos decir que sean del todo confiables, ¿no? Porque debido por cuestiones políticas, los números están muy mermados. ¿Quién me ejemplifica esos números mermados en cuestión de porcentaje de combustible radiactivo? También, Yo, a ver, Vianey Rodríguez. mencionan que el gobierno dijo que fue un 4% de radiación, pero que en realidad era como 96% por el tipo de impacto que causó en ese pueblo. Exactamente. En los reportes inmediatos, por decirlo así, después de la explosión, se menciona que cerca de un 4% de combustible radiactivo se perdió. Sin embargo, la realidad, de acuerdo a muchos científicos, el combustible radiactivo que se perdió fue muy cercano al 96%. O sea que el daño es tremendo y van a pasar muchos años para que esto se pueda revertir. ¿Cuál es uno de los problemas más difíciles que enfrenta la contaminación radiactiva? A nivel ambiental, a nivel ecológico. ¿Cuál sería uno de los problemas más difíciles? ¿Sabes los cambios que esta produce a largo plazo, no? Hasta la cuarta generación, me parece. Se ven realmente los cambios que puede haber generado en sí. Ok, Tiare Pérez, entonces, ¿cómo qué tipo de cambio se podría dar en esa población, ya que lo mencionas? ¿Qué les puede pasar a las personas? Mencionaba el caso de un joven que como que sus intestinos dejaban de funcionar porque tenían demasiada radiación y el cambio en un no me acuerdo, nucleótido, algo así. Era aquello que provocaba, es una pequeña variación, tenía un cambio exponencial. Muy bien. Ustedes ya vieron seres vivos y dinámica, así que ya pueden hablar un poco igual de esas cuestiones. ¿Qué le pasa al ADN? Se modifica. Se modifica. Y por ejemplo, ya que estás hablando, Yaret, ¿lo dije bien, Yaret? Sí. Ok. Ya que se modifica este ADN, por ejemplo, en el caso
el sistema inmune, de las infecciones, ¿qué ocurre? ¿Qué le pasa a las células? Se debilitan, Por lo tanto, te vuelve más inmune. Bueno, no inmune, te pone, sí, te tiendes a vulnerable. que tu cuerpo es vulnerable. Vulnerable, efectivamente. Y puede haber muchas infecciones que atacan al cuerpo, no necesariamente una. Hay muchos casos diferentes. Y como mencionaban también, esto a nivel genético puede abarcar incluso 4 generaciones o más. ¿Sí? De aquí la importancia de la contaminación radiactiva, imagínense nada más. Espero que les haya gustado el documental, la verdad, me gusta profundizar ese tema más de forma presencial, pero es un poco complicado, ¿no? Dadas las circunstancias. También les mandé un pequeño video sobre el Amazonas. El año pasado se dio el incendio forestal más grande en la región de Sudamérica y pues obviamente fue afectado un pulmón biológico muy importante, el cual es el Amazonas. ¿Por qué el Amazonas es importante? Para empezar, su extensión. ¿Qué me dice la extensión del Amazonas? Yo. Yo, 6.700.000 kilómetros cuadrados. Ok, 6.700.000 kilómetros cuadrados. Muy bien, Scarlett. Analicen esa cifra. Es muchísimo. Por lo tanto, esa extensión, ese incendio afectó a muchos países. El Amazonas no solamente abarca Brasil, que a lo mejor nosotros pensábamos que está en Brasil. Abarca varios países de Sudamérica. ¿Cuáles son esos países? ¿Quién dice yo? Yo. A ver, Vianey, para empezar, ¿cuántos países abarca? Si no estoy mal, eran 11. 11. 9 países. Sí. 9. A ver, Miguel, ¿cuáles son esos 9 países? Son Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, Surinam. Venezuela, la Guayana Francesa y la mayor parte de Brasil, que es 2/3. Ok, muy bien, Miguel. Efectivamente, son 9 países de Sudamérica que abarca el Amazonas. Claro que la mayor extensión lo ocupa Brasil, ¿sí? 2/3, como bien menciona Miguel, pero son 9 países. Eso ténganlo en cuenta cada vez que escuchen hablar del Amazonas. ¿Por qué fue crítico ese evento que ocurrió exactamente hace un año? Ocurrió en el 2019. Fue crítico porque el Amazonas es el sistema fluvial más grande del mundo, ¿sí? Más grande del mundo. Entonces, imagínense toda la biodiversidad que fue afectada en ese momento. Es un pulmón biológico. En lo personal, yo opino que es el más importante, ¿sí? De nuestro planeta, ¿sí? Y esta mayor diversidad la podemos resumir en un dato. ¿Quién me dice cuál es ese dato? yo. A ver, Julio. Es que absorbe 100 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ok, ahí ya te adelantaste a la siguiente cuestión. Vamos a hablar rápidamente de esto que mencionas. Se absorbe aproximadamente, ¿cuánto, Julio, dijiste? ¿Puedes repetirlo para que escuchen los compañeros? 100 millones ¿De qué? de toneladas de dióxido de carbono. De toneladas de dióxido de carbono, efectivamente. ¿Y qué significa ese dato ambiental? ¿Qué me dice? ¿Por qué es importante la absorción de dióxido de carbono? Para convertirlo luego en oxígeno. Ok, si lo relacionamos con el ciclo biogeoquímico, efectivamente. Y a nivel ambiental. Para regular el cambio climático. Muy bien, Tiare, para regular el cambio climático, así es. Imagínense, el Amazonas era tan grande, que ya se perdió mucho, que absorbía 100 millones de toneladas de dióxido de carbono, un gas que si se acumula en la atmósfera contribuye al calentamiento global. Que son temas que iremos tocando con el paso de las clases, ¿sí? Entonces se puede decir que gracias al Amazonas se mitigaba gran parte del efecto invernadero, ¿sí? Que afecta el calentamiento global.
que por lo tanto el aumento de temperatura del planeta y por lo tanto el deshielo de los polos, y hasta la cadenita que hemos hablado también en la clase de impacto ambiental, ¿sí? Por eso era muy importante el Amazonas, porque realmente se perdió muchísimo el año pasado. ¿De acuerdo? Ahora, retomando la biodiversidad, ¿qué datos se nos menciona sobre la biodiversidad? ¿Por qué el Amazonas es el sitio con mayor biodiversidad del mundo? Dice que Porque A ver, Amairani, conocidas habitan el Amazonas. más fuerte, no te escucho. Dice que 1 de cada 10 especies conocidas habitan el Amazonas. Muy bien, para que tengan una idea, 1 de cada 10 especies que está registrada en nuestro planeta habita en el Amazonas. Imagínense nada más lo importante en cuestión de biodiversidad. ¿Sí? Así es. Muy bien, Amairani. 1 de cada 10, grábense esos datos. 1 de cada 10 especies habita en el Amazonas. Muy bien. Ok. Ahora, ¿quién me dice la relación del clima con los incendios forestales? Yo, A ver, Scarlett. que por ejemplo, ¿de qué, perdón? Es que iba a La meter otro relación tema. climática con los incendios forestales. Bueno, que la deforestación y los incendios forestales provocan que las zonas se conviertan más secas y que esto ocasione que sean más inflamables, o sea, como que más vulnerables a sufrir los incendios forestales. Muy bien. Perdemos absorción de dióxido de carbono, que contribuye al calentamiento global. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay pérdida de la vegetación también por los incendios. El clima se va a volver más cálido. Y si yo tengo un clima más cálido, mi vegetación entonces va a ser más seca. Y esto va a hacer que aumenten las propiedades, la propiedad de ser más flamable. ¿Sí? Y esto pues contribuye a que sigan y sigan los incendios forestales. Muy bien. ¿Sí? Y también, al perder la vegetación, tenemos deforestación. Y si hay deforestación, ¿qué le pasa a la precipitación pluvial? ¿Aumenta o disminuye? Si aumenta, disminuye, efectivamente, ¿sí? Y si disminuye, pues igual contribuye a lo que es el incendio o a la cadena de incendios forestales, ¿de acuerdo? Este tipo de ejercicios los vamos a hacer constantemente con el objetivo de que pues ustedes vayan relacionando los temas, ¿no? No es aprendernos el concepto como loritos para pasar la asignatura. Las preguntas en la prueba de desempeño suelen ser ejemplos, porque tenemos muchos ejemplos a nivel mundial, ¿sí? Entonces les van a poner así casos, ejemplos, y ustedes tienen que relacionar pues con el concepto implicado, así como ya analizamos Chernobyl y el Amazonas. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre impacto ambiental? Nada, todo claro. Muy bien, vamos a hablar rápidamente entonces de lo que es la actividad integradora de fase 1. Bueno, la actividad integradora tiene como objetivo que nosotros identifiquemos problemáticas ambientales en alguna comunidad o zona para poder concientizar a la población. ¿De acuerdo? Eso es a grandes rasgos, no voy a ser tan rollero. Necesitamos identificar problemáticas y necesitamos concientizar a las personas. ¿De acuerdo? Desafortunadamente, por cuestiones de la pandemia, esta actividad se va a ver un poco mermada. Por el momento, todo va a ser de manera virtual, grábenselo bien, ¿sí? Todo de manera virtual. Ya si el siguiente mes o de aquí a 2 o 3 meses nos dicen semáforo verde y regresamos a clase, ahí podríamos ver cómo se va a manejar. Pero por el momento es todo virtual, ¿de acuerdo? No quiero escuchar que después algunos equipos por ahí estuvieron yéndose a comunidades en plena pandemia, ¿de acuerdo? Para empezar, dudo que les dejen pasar tan fácilmente, ¿sí? Y esto nos puede meter en problemas, ¿no? Con la escuela. Así que, por favor, todo de manera virtual. Yo sé que esta es una de las dudas que tienen más comúnmente. Ya son varias personas que hacen la pregunta. Repito, todo de manera virtual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, nos van a regañar y nos vamos a meter en problemas. Por ahí igual alguna compañera preguntaba entonces que si podía seleccionar alguna comunidad o ciudad fuera del país, ¿no? De preferencia vamos a trabajar con comunidades locales, ¿de acuerdo? Yucatán. Porque si en algún momento regresamos a clases
Y se necesita tener un dato muy puntual de la comunidad, y ahí sí pudieran, digamos, ir. Solo es una cuestión de suposición, ¿eh? Todavía no se puede. Pues, ¿cómo le van a hacer si la compañera eligió Chernóbil, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar comunidades locales. Puede ser una hacienda, puede ser un pueblo, la misma ciudad de Mérida, ¿sí? Ustedes lo platican como equipo, ¿sí? Entonces, lo primero que se va a hacer es seleccionar una zona de estudio. Por ahí mencionaban igual en sus dudas, ¿qué es el contexto geográfico? Sin complicarnos, es seleccionar su zona de estudio y hablar de las características de dicha zona. ¿Por qué? Porque esas características se relacionan con el tema 1 del ecosistema local. Por ejemplo, si ustedes seleccionan, no sé, el municipio de, ¿qué será? Sucacap, no lo sé, ¿sí? Tienen que hablar del contexto geográfico de Sucacap. Para empezar, es un municipio que ubicamos en la parte sur del estado, están de acuerdo al relieve ubicado en la zona de la Sierrita, ¿sí? Donde hay orografía importante y donde se llega a tal altura, ¿no? Sobre el nivel del mar, ¿sí? Tiene un clima cálido, ¿sí? De tal tipo, tal subtipo. Hay vegetación de tipo selva baja, superinifolia, ¿sí? Tienen que ir detallando esas cuestiones. Presenta grutas, presenta cuerpos de agua, ¿sí? Obviamente, si se van ya más al norte, pues tienen que hablar, si agarran un municipio costero, pues tienen que hablar de los principales cuerpos de agua con los que limita, ¿no? Que prácticamente es Golfo de México, si está cerca del Mar Caribe, ¿sí? Si hay cenotes cerca, ¿cómo se llaman esos cenotes? ¿Qué tipo de cenotes son? Acuérdense si son caverna, paredes verticales, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que van a hacer es su contexto geográfico para empezar. Si leyeron también el recurso que les mandé sobre las fases de un proyecto, habla de fase 0, fase 1 y fase 2, que son las que se van a abarcar en esta primera parte. La fase 0 corresponde a este contexto geográfico, ¿sí? Entonces, lo primero que van a hacer es reunirse como equipo, platicar qué sitio se les hace más interesante para su trabajo. Vean igual la cuestión de accesibilidad, ¿sí? Y si es plausible lo que quieren hacer, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengan seleccionado su sitio, pues van a repasar el tema 1 y lo van a ligar a ese sitio para que puedan delimitar su clima, su vegetación, sus comunidades terrestres, sus comunidades acuáticas, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que van a hacer. ¿Sí nos queda claro esa primera parte? Sí. ¿Sí? Bueno, una vez que ya tienen su contexto geográfico, ahora van a plantear problemáticas, ¿sí? Si elegí, no sé, Chuburná Puerto, ¿qué problemas tiene Chuburná Puerto, no? Pues estuvimos leyendo que hay mucha contaminación de los manglares, ¿sí? Entonces ya tienen ahí una problemática. Pero esta contaminación de los manglares se relaciona mucho con tiraderos a cielo abierto, residuos sólidos, ¿sí? Ahí ya tienen otra problemática. Y así van sacando varias problemáticas y de ahí van a priorizar cuál es la problemática o las problemáticas que son más importantes que están causando el deterioro ambiental. Por ejemplo, si encontraron 10 problemáticas, yo les sugiero que no presenten tantas. Van a sacar las principales. Pueden agarrar, por ejemplo, 2 o 3, ¿sí? O incluso una problemática podría ser si esa problemática es totalmente definitiva y abarca bastante, ¿sí? A lo que voy, no saturen las problemáticas. Ya que tengan su lista de problemáticas, seleccionan las principales que están causando el problema, ¿sí? Vamos a tratar de no pasarnos de 3, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo como estándar, que no sean más de 3 problemáticas, ¿sí? Les digo, puede ser una, pero que sea una muy significativa, ¿de acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Ok, ya tengo mi contexto geográfico, ya tengo mi problemática o problemáticas de interés. Ahora viene la parte de empezar a concientizar. Ya tengo fase 0, fase 1, ¿sí? Viene la fase 2. En esta fase 2, yo voy a profundizar el conocimiento acerca de mi problemática, ¿sí? Ya sé cuáles son, ahora yo voy a aunar más
para conocer a fondo mis problemáticas. ¿Por qué ocurre la contaminación por residuos sólidos, no? ¿Por qué está causando un problema de hipersalinización, por ejemplo? ¿Por qué está causando un problema de contaminación del manto freático? Yo voy a investigar con literatura confiable, con artículos, con revistas, con páginas confiables. ¿Por qué están ocurriendo estos problemas? Lo discuten como equipo, ¿sí? Y ya que discutan todo esto, ustedes van a usar una herramienta muy poderosa que tenemos hoy en día, el cual son las redes sociales, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en las redes sociales? Vamos a dar a conocer estas problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sabías que en tal lugar, no sé, Sitiá, por ejemplo, en Sitiá existen granjas porcícolas que están contaminando nuestro manto freático y contaminando así entonces nuestra agua? ¿Qué daños pueden ocasionar a mediano plazo, no? Por ejemplo. Obviamente no vamos a ser muy técnicos con la población en general, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor ven mucha palabrería y no van a entender de qué se está hablando, ¿sí? Ustedes saben, están muy acostumbrados a las redes sociales, ¿sí? Puede ser, de hecho se menciona en la descripción, puede ser en Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿sí? Ustedes van escogiendo qué redes sociales van a querer trabajar, pueden ser todas, no hay problema, ¿sí? Aunque yo no soy muy partidario del TikTok, incluso lo pudieran utilizar, ¿de acuerdo? Porque veo que muchos de ustedes lo están usando, ¿sí? Y muchas personas lo ven, ¿sí? Lo importante es que esto llegue al público, ¿sí? Entonces van a hacer un TikTok por ahí de cuidar su medio ambiente, ¿no? O hablar de alguna problemática. Solo consideren el tiempo, obviamente, ¿de acuerdo? Estas es a grandes rasgos las tres fases que van a estar implicadas en esta actividad. Repito, tienen que delimitar su contexto geográfico, identificar sus problemas y utilizar las redes sociales para dar a conocer los problemas, ¿de acuerdo? Ahora, Maestro, sí, adelante, Vianney. en lo de profundizar conocimiento, ponemos qué lo ocasiona y cuáles son las consecuencias. Exactamente, pueden agregar bibliografía de interés, es decir, causas y consecuencias, efectivamente, ¿sí? De hecho, esta parte es básicamente, digamos, una planeación, ¿no? Es una planeación en donde van ustedes a utilizar las redes sociales para dar a conocer los problemas, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a calificar la evidencia? ¿Sí? Obviamente no puedo estar entrando todo el día a 20,000 redes sociales, ¿no? Van a hacer una presentación como equipo. Esa es la evidencia de trabajo, que es lo que van a subir a la plataforma, ¿sí? En la primera diapositiva, pues iría el equivalente a la portada, ¿no? Que ya hemos platicado en clases anteriores. No olviden el porcentaje de participación, ¿sí? Porque si algún compañero no trabaja o trabaja mediocremente, hay que hacerlo saber, ¿de acuerdo? No olviden su porcentaje, ¿sí? De ahí, pues ya comienzan con el contexto geográfico. Recuerden que la presentación no es achocar texto, ¿sí? Sino son ideas principales y utilizar imágenes, ¿sí? Ustedes pueden tener su borrador, pueden tener sus documentos en Word respaldados, como evidencia también si se llegara a requerir en el futuro, ¿sí? Pero la presentación, utilicen la síntesis de información. Entonces ustedes distribuyen en el número de diapositivas que les lleve su contexto geográfico. ¿Por qué? Porque puede ser que en una zona tengamos más vegetación que en otra y les va a llevar más diapositivas. ¿Sí me explico? Aquí no puedo limitarles el número, ¿de acuerdo? Obviamente utilicen la síntesis. Después del contexto geográfico, ustedes van a poner sus problemáticas, ¿sí? ¿Cuáles son las problemáticas identificadas? Es una lista, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2 o una problemática principal, ¿sí? De ahí van a especificar las características de cada problemática con su investigación, obviamente, pero resumido, ¿sí? No, pues tengo contaminación por residuos sólidos, ¿no? La contaminación de residuos sólidos es, de acuerdo con el autor tal, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque va a infiltrarse contaminantes al suelo debido a que, si me explico, es como la parte del marco teórico, si lo quieren ver así, ¿sí? Solo que ajustado a esto de proyectos ambientales. Y después
van a agregar la parte de las redes sociales. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Pueden utilizar screenshots, ¿sí? Donde pongan que compartieron en tal red social la problemática, ¿sí? Si utilizaron 4 o 5 redes sociales, pues me ponen ahí screenshot de esas 5 redes sociales. Maestro, así como mencionó que igual se puede por WhatsApp, ¿se puede la screenshot, por ejemplo, al grupo al que se mandó? Correcto, así es. Sí. Yo les sugiero que esperen igual que ya tengan comentarios de algunas personas y todo para que se vea la participación del público, ¿de acuerdo? Tengo una duda, maestro. En cuanto a las problemáticas, listado, ¿es una diapositiva solo del listado y aparte otras ya con la explicación de la profundización? Sí, sí, al principio solo me ponen problemáticas identificadas y las enlistan, ¿sí? Y ya después, ahí sí, a profundidad, me describen cada una, ¿sí? Y al final les digo, es la manera de comprobar que ustedes trabajaron en redes sociales. Lo más lógico es utilizar screenshots, ¿de acuerdo? Si se ve la participación del público, mejor. Y bueno, en esta parte de las redes sociales es muy importante enfocarnos en una planeación como tal, ¿sí? Ustedes ya vayan adelantando si pueden leer la fase 2 y así van planeando todo lo que vamos a estar haciendo. Pero eso no me lo van a entregar en sí, todo es para que trabajen como equipo, ¿sí? Yo me voy a enfocar mucho en cómo trabajaron redes sociales, ¿de acuerdo? Muy bien, esas son las indicaciones. No sé si alguien tenga alguna duda. Ya nos quedan 8 minutos. En cuanto a las publicaciones, ¿hay un número mínimo máximo? Realmente no se estableció, ¿sí? Yo pienso que igual es muy variable esto, ¿no? Cómo responde la población, dependiendo de la problemática, dependiendo de la manera en que ustedes se enfoquen, ¿sí? Lo que yo voy a estar viendo igual, cómo ustedes se dirigen a la población, ¿sí? Cómo, digamos, dan a conocer un problema, ¿de acuerdo? Yo no puedo calificar en base a la reacción del público, porque eso va a ser muy variable, sino cómo ustedes dan a conocer el problema, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Sí nos queda claro? Si no me equivoco, este avance se entrega el 7 de octubre. ¿Alguna duda? Nada, todo claro. Muy bien. Nada más les recuerdo que de preferencia elijan a nivel estatal su zona, ¿de acuerdo? Para no meternos en problemas futuros. ¿Sí? Lo más seguro es que todo esto termine virtual. Esa es la realidad. ¿Sí? Pero bueno, yo les sugiero escoger una zona estatal. No se me extienda más de Yucatán. Ok, muy bien. Si eso es todo, ya no tienen más dudas. Muchas gracias por asistir a la reunión. En el transcurso de la semana les voy a ir mandando recursos como acostumbro. Si tienen alguna duda, me contactan vía plataforma o correo institucional. Que tengan buenas tardes. Nos vemos en la siguiente reunión. Buenas tardes, profe. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias, maestro. Hasta luego, cuídense. Buenas tardes.